Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Soy el profe Homero y esta semana veremos el tema fracciones decimales. Aprenderemos a identificar una fracción decimal o equivalente y la convertiremos a notación decimal. Recordemos que las fracciones pueden ser propias, impropias o mixtas. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto son menores que 1. Las fracciones impropias son las que tienen un numerador mayor que el denominador y representan una cantidad mayor a la unidad. Y las fracciones mixtas están compuestas de una parte entera y una fracción propia. En esta clase emplearemos fracciones propias, puesto que son las ideales para expresar una cantidad que es menor a 1. Una fracción decimal es aquella en la cual el número de abajo, es decir, el denominador, es una potencia de 10. Como serían 10, 100, 1000, 10.000, etc. Por ejemplo, un décimo, 4 centésimos, 66 milésimos o 250 10 milésimos. Noten que el número en rojo, es decir, el denominador, es el que importa en este caso. El numerador puede ser cualquier número entero. Algunas fracciones cuyo denominador no es una potencia de 10 pueden ser equivalentes a una fracción decimal. Por ejemplo, un medio. Si nosotros multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 5, obtenemos una fracción decimal equivalente que es 5 décimos. Si tenemos una fracción que sería un cuarto, si lo multiplicamos por 25, sería 25 centésimos. Recuerden que se multiplica tanto numerador como denominador. Y también tenemos una fracción que sería un quinto. Esta también la podemos convertir a una fracción equivalente decimal, que sería 2 décimos si la multiplicamos por 2. Veamos otros ejemplos. Tenemos un octavo. Si multiplicamos numerador y denominador por 125, obtenemos una fracción decimal que sería equivalente, que sería 125 milésimos. También 1 sobre 25, si lo multiplicamos por 4, obtenemos 4 centésimos. Y 1 sobre 50, si multiplicamos numerador y denominador por 2, pues obtenemos una fracción equivalente decimal, que sería 2 centésimos. Ahora veamos cómo convertir una fracción decimal a notación decimal. Una fracción propia es un número menor a 1, por lo que el decimal iniciará con un 0, seguido de un punto, que indicará la posición de los números decimales. Como la fracción que estamos viendo, un décimo, ya está expresada como fracción decimal, contaremos los ceros. La cantidad de ceros del denominador de nuestra fracción nos indicará la cantidad de espacios que vamos a ocupar después del punto. En este caso tenemos un 0, por lo tanto es un espacio. En ese espacio vamos a escribir de derecha a izquierda nuestro denominador. En este caso es 1. Y listo, ya hemos convertido una fracción decimal a notación decimal. Veamos otro ejemplo. Tenemos 3 décimos. 3 décimos es ya una fracción decimal. Por lo tanto, tenemos que es igual a 0 punto y después del punto agregaremos tantos espacios como ceros tenga nuestro denominador en nuestra fracción decimal. En este caso tiene un 0 y agregamos un espacio y escribimos nuestro numerador, que es 3. Y listo, tenemos nuestra fracción decimal con su equivalente en notación decimal. Otro ejemplo sería 5 centésimos. Notamos que esta también es una fracción propia y es una fracción decimal. Por lo tanto, inicia con 0 punto. Después del punto pondremos dos espacios, ya que al ser una fracción decimal podemos contar la cantidad de ceros después del 1. Ahora solo nos queda escribir nuestro numerador de derecha a izquierda. Como solo tenemos un 5 y nos queda un espacio a la izquierda sin usar, lo rellenamos con un 0. Y listo, tenemos 5 centésimos en notación decimal. Otro ejemplo sería 35 centésimos. 35 centésimos, además de ser una fracción propia, es una fracción decimal. Por lo tanto, es igual a 0 punto. Después del punto, marcaremos dos espacios, ya que tenemos dos ceros después del 1 en nuestro denominador.
escribimos el numerador, que es 35, de derecha a izquierda, empezando con el 5 y luego con el 3. Y listo, ya tenemos nuestra fracción decimal escrita en notación decimal. Un ejemplo más sería 51 milésimos. 51 milésimos es una fracción propia y es una fracción decimal. Entonces sería igual a 0. Y agregamos 3 espacios, ya que nuestro denominador tiene 3 ceros. Ahora escribimos nuestro numerador de derecha a izquierda, empezando con el 1, luego el 5, y nos queda un espacio sin usar que rellenaremos con un 0. Y listo, tenemos nuestra fracción decimal, 51 milésimos, escrito en notación decimal, 0.051. Y cuando la fracción es equivalente a una fracción decimal, también podemos realizar este procedimiento. En este caso tenemos 4/5. Podemos primero convertir a su equivalente en fracción decimal, o bien también podemos realizar una división dividiendo el numerador entre el denominador para poder encontrar nuestro equivalente en notación decimal. Primero tenemos 4/5 y lo convertiremos a su equivalente en fracción decimal. 4/5, si multiplicamos numerador y denominador por 2, obtenemos una fracción decimal equivalente que sería 8 décimos. Ahora, como esta ya está expresada en fracción decimal, podemos escribir 0 punto y un espacio, ya que tenemos solo un 0, y el 8, que es nuestro numerador, dando como resultado 0.8. Ahora realicemos dividimos 4 entre 5. Como el 4 no se puede dividir entre 5, agregamos un 0 y el 0 y el punto decimal en la parte de arriba. Ahora, ¿cuántas veces entra el 5 en el 40? Entra 8 veces. Multiplicamos 8 por 5 y nos da 40. Se lo restamos y obtenemos un residuo de 0. Eso quiere decir que hemos terminado. Y nuestro resultado o cociente es 0.8. Y fíjense cómo obtuvimos el mismo resultado en ambos casos. Veamos un ejemplo más. Tenemos 8 sobre 25. 8 sobre 25 tiene un equivalente decimal. Si multiplicamos tanto numerador como denominador por 4, obtenemos 32 centésimos. 32 centésimos es una fracción decimal, por lo que podemos convertirlo a notación decimal de manera muy sencilla. Escribimos 0 punto y 2 espacios. ¿Por qué? Porque tiene 2 ceros después del 1. Ahora de derecha a izquierda el numerador, primero el 2, luego el 3 y listo. Hemos encontrado que 8 sobre 25 es igual a 0.32. También podemos encontrarnos con fracciones no decimales, que son aquellas que cuando el número de abajo, es decir, el denominador, no es un divisor de 10, por lo que no podrá transformarse en una fracción decimal. Estas fracciones son no decimales. Ejemplos sería un séptimo, un onceavo o un tercio, porque no tienen un equivalente decimal exacto o finito. Para resolverlos, harás uso de una división. Veamos un ejemplo sencillo. Tenemos la fracción un tercio. Para poder convertirlo en notación decimal tenemos que hacer una división. Dividimos 1 entre 3. Como el 1 no lo podemos dividir entre 3, agregamos un 0, el 0 y el punto decimal en la parte de arriba, y nos preguntamos cuántas veces entra el 3 en el 10, y entra 3 veces. 3 por 3 nos da 9, y al hacer la resta 10 menos 9 nos queda como residuo 1. Hacemos la misma operación. El 1 no lo puedo dividir entre 3, por lo que le agrego otro 0. Y ahora, ¿cuántas veces entra el 3 en el 10? Entra 3 veces. 3 por 3 nos da 9. Y al hacer la resta 10 menos 9 nos da como resultado 1. Y como se pueden dar cuenta, el residuo en cada iteración es el mismo. Por lo tanto, podría yo seguir dividiendo y seguir obteniendo como residuo 1. Por lo tanto, termino en este punto. Los decimales que se repiten se llaman decimales periódicos, en este caso el 3, y se escriben agregando una rayita sobre el número que se repite para no tener que escribirlos todos.
Entonces, un tercio tiene un equivalente decimal que es 0.3 periódico. Fíjense cómo el 3 tiene una rayita sobre sí mismo, indicando que ese número se repite hasta el infinito. Muy bien, ahora te dejo unos ejercicios para que practiques. Puedes pausar el video antes de mostrarte las respuestas. Pausa el video ahora. Muy bien, aquí tienes los resultados de los ejercicios. Espero esta clase te haya resultado de utilidad y recuerda suscribirte para más clases y darle like si te gustó el video. Nos vemos hasta la próxima.